Las leyes de la Gestalt. Para empezar con este tema, primero nos preguntaremos, ¿qué es la teoría de la Gestalt? Gestalt es una corriente de la psicología, de corte teórico y experimental, que se dedica al estudio de la percepción humana. La ley de la totalidad. Esta ley se basa en la explicación de que el todo conocido es la suma de todas sus partes, dando lugar a una experiencia basada en hechos pasados. La ley de la estructura. Esta ley trata sobre cómo se percibe una forma y por qué se hace como un todo. En este caso, no se tienen en cuenta las partes que la constituyen. Ley de la dialéctica. Esta ley explica por qué la mirada de cada uno decide si un elemento pertenece a un tipo de forma o a un fondo al que se opone. Ley del contraste. Una forma es mejor percibida cuanto mayor sea el contraste entre el fondo y la figura. Esta ley hace referencia al impacto visual y a cómo cada forma es percibida de mejor manera cuando el contraste entre el fondo y la forma es mayor. La ley del cierre. Una forma es mejor percibida cuanto más cerrada sea. Si un contorno no está completamente cerrado, la mente tiende a cerrarlo. Esta ley habla sobre las diferentes posibilidades y combinaciones de la forma y los contornos. Se basa en que una forma será mejor si contiene un contorno mejor cerrado. Ley de la compleción. Si un contorno no está completamente cerrado, la mente tiende a cerrarlo. Esta ley nos explica por qué el cerebro de cada uno tiende a cerrar contornos que no lo están del todo. Noción de pregnancia. El concepto pregnancia se relaciona también con la idea de impregnación, es decir, aquello con lo que nos quedamos impregnados cuando miramos. La noción de pregnancia es una cualidad que está vinculada a la forma, el color, la textura y otras características que hacen que el espectador pueda captarla de manera más rápida y simple. Principio de invariancia topológica. Una buena forma es resistente a la deformación que se le aplique. El principio de invariancia topológica es la rama de las matemáticas dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. Principio de enmascaramiento. Una buena forma resiste a las perturbaciones a las que está sometida. El principio de enmascaramiento nos dice que una forma resiste a las diferentes perturbaciones a las que está sometida, en la medida en que la forma sea más pregnante. Principio de Birkhoff. Una forma será más pregnante mientras mayor sea el eje que posea. El principio de Birkhoff consiste en una forma con varios ejes, creando más significados, sin dejar de lado la estabilidad de la forma, las cuales se pueden percibir por el sentido de la vista. Principio de proximidad. Los elementos aislados, pero con cierta cercanía, tienden a ser considerados como grupos. En el principio de proximidad, los elementos que son cercanos tienden a ser vistos como una unidad o un grupo, no como diferentes elementos separados. Es como una forma de agrupamiento. Principio de memoria. Las formas son mejor percibidas cuando mayor sea el número de veces que se repiten. En el principio de memoria se crean ritmos en la repetición de las formas. Esto hace que sea más fácil de recordarlas. Mientras más veces sea repetida la forma, serán mejor percibidas. Por último, tenemos el principio de jerarquización. Una forma compleja será tanto más pregnante en cuanto la percepción esté mejor orientada, de lo principal a lo accesorio. El principio de jerarquización nos dice que en estas leyes se estipula que en la visión existe un orden jerárquico, por lo que el primer elemento visual o el primer punto será el más importante.